Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo. En esta hora los saludo para comunicarles esta pequeña enseñanza, este mensaje acerca de la evangelización. Hemos estado hablando de estos temas últimamente y hemos tenido algunos muy buenos comentarios y queremos continuar con estas ideas. Una de las áreas en las que hace falta avance. Yo creo que todo, a veces uno piensa que todo en la evangelización está dicho. A veces uno se da por sentado de que seguir un plan de trabajo es suficiente, pero tengo que decirte algo, y es algo que muchas veces no nos agrada del todo, sobre todo cuando estamos haciendo planes de trabajo para que la gente evangelice. Pero una de las cosas que te tengo que decir es que en general el Espíritu Santo no trabaja con planes humanos. En general el Espíritu Santo trabaja con sus propios planes, con sus propias metas, con sus propios objetivos, y Él nos va enseñando. Por eso cuando Jesús habló preparando a los discípulos antes de ser levantado, de ser ascendido, después de resucitar, Él les decía que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, y que nos recordaría las palabras que ya nos había dicho y nos enseñaría otras cosas nuevas. También les dijo algo muy importante, y quiero darte esta enseñanza basada en esta idea. Jesús les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos. En otras palabras, les estaba diciendo: no vayan a predicar antes de ser investidos con el poder de lo alto. Nosotros como cristianos en los tiempos modernos estamos viviendo en una temporada en la que muchas veces nos es como que urgente venir, salir, llevar gente, que la iglesia crezca rápidamente, y a veces estamos tan enfocados en el crecimiento que se nos olvida que esto del crecimiento es el trabajo que hace Dios. Pablo dijo que uno regó, otro sembró, o más bien al revés, uno sembró y el otro regó, pero que el crecimiento lo da Dios. Y en ese sentido quiero empezar por ahí. Nosotros tenemos que entender, primero que nada, que el trabajo más difícil que tiene que ver con la conversión de una persona no lo hace el hombre, jamás de los jamases. Jamás un hombre va a poder convertir a otro en creyente, en cristiano. Un hombre puede convencer a otro, eso sí lo puede hacer, pero la conversión, el trabajo de convicción de que una persona deje sus malos caminos y empiece a andar en las sendas de la justicia, lo hace uno y solo uno, y se llama Dios, es Jesucristo. Entonces, vamos a ir deshilando un poquito esta idea. Vamos a un pasaje, dice en San Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Otra vez: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay una relación de pertenencia, hay una relación de permanencia y hay una relación de, digamos, de respuesta a esa permanencia y pertenencia. Yo soy de Cristo, y como soy de Cristo, permanezco en Él. Es como una rama. Jesús mismo utilizó esta metáfora y dijo que nosotros éramos como pámpanos en este árbol, en esta vid. Y entonces somos como ramas que salen de la vid, pero no estamos independientes de la vid. Es decir, no somos vides independientes, sino que somos una vid dentro, o una rama dentro de la vid. Y cada uno de nosotros es dependiente entonces de la savia que surge de este árbol. Yo creo que cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos que avanzar, sí, en la evangelización, pero lo primero que tenemos que hacer es siempre reforzar nuestra propia vida dentro del ámbito de la oración. Y la oración en el mayor ámbito, digamos en la mayor dimensión. No solamente es orar
y hablar y hablar y hablar y hablar, porque mucha gente puede pasar horas y decir, yo hablé con Dios todo el día. Y yo siempre le voy a preguntar, ¿y qué le dijo Dios? Y si usted me dice, no sé, todavía no me ha hablado, entonces no es cierto que usted estaba hablando con Dios, usted estaba hablándole a Dios, pero no estaba hablando con Dios. Es muy distinto hablarle a Dios que hablar con Dios, porque hablar con Dios significa que Él me va a responder, que yo lo voy a escuchar, que yo me voy a detener, que yo voy a callar para que Él hable. Muy similar a lo que está pasando ahora mismo. Yo estoy hablando con usted, eso podría decir yo, pero en realidad lo que está pasando es que yo estoy hablándole a usted, porque usted ahora mismo tiene una forma de responderme hasta que usted use la caja de comentarios y me diga, es que yo pienso esto, yo opino aquello, o gracias por esto, bueno, lo que usted generalmente pondría en una caja de comentarios. Entonces, yo quiero llevarle a este asunto de cómo en nuestra vida, para poder traer personas al evangelio, lo primero que tiene que ocurrir es pasar por el tiempo de la oración, pasar por el tiempo de oración. Yo no puedo ir a evangelizar, yo no puedo ir a tocar a una persona, no puedo simplemente llegar con palabras humanas, porque incluso Pablo dijo, cuando vine a vosotros no vine con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Quiero que te imagines rápidamente a una persona a la que Jesús fue a hablar con ella. Te voy a invitar a que te acuerdes de Zaqueo. En una ocasión Jesús va caminando entre tantas ocasiones que él anduvo dando palabra, enseñando gente. En una de estas iba por la avenida, por la calle, y de pronto él voltea y ve en un árbol a un chaparrito que está colgado, que está trepado allá, y este chaparrito, como era de baja estatura, él quería pues llamar la atención de Jesús. Pero de alguna manera este chaparrito fue reconocido por Jesús. Jesús, no tenemos ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna registro de que Jesús ya conociera a este hombre. Simple y sencillamente volteó, lo vio y le llamó por su nombre. Yo quiero que tú te imagines la escena. Yo quiero que tú vayas a ese momento en tu imaginación y con tu espíritu empieces a revisar este pasaje, porque en el momento en que Jesús le dice, Zaqueo, bájate de ese árbol, bájate de allá, porque quiero entrar a tu casa, quiero pasar un rato contigo. Yo quiero que tú lo visualices. No sé si tú estarías asombrado, asustado, azorado, no sé cómo estarías. ¿Qué respuesta tú tendrías si de pronto un extraño que tú sabes quién es, porque ya la gente lo está diciendo por todos lados, pero se te acerca y te dice por tu nombre y te dice, vamos a tu casa? O sea, si esta persona súper importante te habla por tu nombre, cuando no te conoce, ¿cómo te sentirías tú? ¿Qué reacción tendrías? Cuando una persona de la nada le empiezan a decir cómo es su vida, cómo es algo que está pasando dentro de su corazón, algo que está pasando en su interior, algo que solamente él sabe o solamente algunos saben, era fácil, tal vez alguien va a decir, bueno, era fácil que Jesús investigara el nombre de los publicanos, a final de cuentas eran personas públicas. Pero bueno, vamos a un caso un poco más especial. Capítulo 4 de Juan, hay una mujer yendo a sacar agua a mediodía. Era muy improbable que una persona, sobre todo una mujer, fuera a sacar agua al mediodía. Era más común que las mujeres sacaran agua al atardecer, ya cuando el sol estaba cayendo. ¿Por qué? Porque era más fácil cargarla, carrearla, sacarla, etcétera, porque no había tanto sol, porque no era tan apabullante el calor. Sin embargo, esta mujer extraña, solitaria, iba y sacaba agua a mitad del día, justo cuando el sol estaba cayendo a plomo. Esto habla de una manera u otra de la vida que esta mujer tenía. Nosotros lo sabemos, nosotros lo entendemos porque lo hemos leído, sabemos quién estábamos hablando, de quién estamos hablando acá, de esa mujer samaritana. Sin embargo, ella va por el agua y Jesús la encuentra, pero él la encuentra allí y entonces él se da cuenta al platicar con ella de que ella tiene una vida escondida.
Él se da cuenta en el momento en que él está interactuando con ella de detalles de su vida. Pero yo creo que incluso Jesús supo detalles de su vida antes de llegar ahí, porque en unos versículos antes, cuando los discípulos le dicen a dónde van a ir, él les dice, vamos a tal lugar, pero nos es necesario, o le dice, me es necesario pasar por Samaria. En algunas de las descripciones dice, le era necesario pasar por Samaria. Quiere decir que Jesús ya tenía un plan, ya tenía un porqué llegar ahí. Entonces, no era nada más porque sí, pero ahora imagínate tú la sensación, la impresión, la sorpresa que debió haber tenido esta mujer cuando Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, y ella le dice, pues Señor, no tengo marido. Y entonces Jesús le dice, cierto lo que dices, porque has vivido con 5 hombres, has estado casada con 5 hombres, has tenido 5 maridos, pero con el que ahora vives no es tu marido. Entonces ella se pone seria y dice, me parece que eres profeta. ¿Cómo podía Jesús saber los detalles íntimos de esta persona, de esta mujer? Cuando tú y yo estamos preparados espiritualmente para contactar a una persona, para ir a hablarle del evangelio a una persona, yo te voy a decir algo, no es nada más llegar con la palabra y decirle, arrepiéntete, voltea tu vida, dale un vuelco a tu vida, deja el pecado y sigue a Jesús. Eso está muy bien, hay que aprender a saber qué palabras decir, qué lenguaje usar, etcétera, etcétera. Sin embargo, es más importante el ir preparados con el Espíritu Santo para sacar de esa persona una respuesta que esté dentro de las posibilidades, incluso cuando esa persona esté muy bien resguardada, muy cerrada por su pecado, por su pensamiento, por lo que tú quieras. Es mucho más fácil llegar al corazón de una persona cuando tú tienes tu vida llena de oración, llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce todas las cosas y Él nos enseña todas las cosas. También Pablo dice, porque ¿quién conoce lo profundo, lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios? Y también dice, ¿y quién conoce los secretos del hombre, los misterios del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Entonces, cuando tú te das cuenta que tú puedes contactar al espíritu de una persona, cuando tú puedes entender que tu asignación en el evangelismo no es contactar a la mente, como ya lo hemos hablado, no es contactar al consciente o a la mente, incluso ni siquiera a la carne, sino es contactar al espíritu. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero que nada tengo que estar en oración. Tengo que saber que lo que yo estoy haciendo causa un impacto en el ambiente espiritual. Causa un impacto en el ambiente espiritual. Cuando yo voy caminando y me acerco a una persona, yo tengo que estar seguro que Dios me va a dar palabra para esa persona y que lo que yo voy a decir va a ser de bendición para esa persona. La mayoría de nosotros no sabemos o no entendemos que hay que saber, que hay que acercarnos al Espíritu para conocer el espíritu de esa persona, para conocer a esa mujer, a ese hombre, a ese amigo, incluso cuando esa persona es muy cercana a nosotros, ellos guardan secretos, ellos guardan cosas en su corazón, y hay ciertas cosas que el Espíritu Santo te va a revelar y que tú tienes que saber cómo manejar para darle una bendición. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene, según lo que nos dice San Juan 16, verso 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. 3 cosas, pecado y justicia y juicio. El pecado es lo que ellos tienen que arrepentirse. La justicia es el sacrificio que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entregando su vida por nosotros. Es injusto para Él, fue injusto para Él como hombre, pero Él tenía que hacer esa justicia delante de Dios para podernos presentar a nosotros limpios. Y de juicio, porque una vez que nosotros sabemos lo primero, entendemos lo segundo, es decir, sabemos el pecado, entendemos la justicia, no podemos escapar del juicio si no aceptamos la justicia por nuestro pecado. Jesús
nos dice que el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces, convencerá de juicio, convencerá de justicia. Yo tengo que aceptar el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en las personas, pero a veces pensamos que tenemos que ser personas súper especiales, súper iluminadas para poder llevar una palabra específica. Mira, te voy a decir algo, la gente está cansada de escuchar de Jesús. Es cierto, la gente allá afuera, hoy tú le hablas de Jesús y dice, religión otra vez, evangelistas de nuevo, de tal grupo, de tal congregación, de tal iglesia, de tal religión. Y ellos solamente te escuchan. A veces, si son tus amigos, te escuchan por respeto. Si son conocidos, a veces te guardan un cierto respeto y por eso te escuchan. Pero hay veces que tú vas a llegar con ellos sin conocerlos y tú les vas a empezar a hablar una palabra exclusiva, específica, diseñada por el Espíritu Santo para sus vidas. Les vas a decir detalles de su vida, detalles de su matrimonio, detalles de sus problemas personales, situaciones que solamente esa persona, su espíritu, puede conocer. Pero cuando el Espíritu Santo llega, Él escanea a la persona y tú recibes información sobre esta situación, sobre aquella circunstancia, y puedes dar conocimiento, puedes dar una palabra de ciencia. Yo te voy a decir que hay muchas personas que creen que el don de ciencia es exclusivo de ciertas personas o de ciertas, digamos, de ciertos niveles, como si fuera algo especial. En realidad lo es, pero es algo que da el Espíritu Santo y te lo puede dar cada ocasión que tú estés ministrando, siempre y cuando tú estés preparado, porque otra vez el Espíritu de Dios habla, Dios te toca, Dios te enseña cosas, pero muchas veces no estás preparado para escuchar. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú y yo leemos sobre este hombre llamado Ananías, el que ora por Pablo, Ananías de Damasco, fíjate bien, cuando Pablo va a Damasco, él es confrontado por Dios, Jesús se le aparece en persona, capítulo 9, y después de que es derribado, Pablo queda ciego y entonces él llega a este lugar donde es puesto y él no pudo durante 3 días ni ver, ni comer, ni beber. Estaba abstraído por el Espíritu de Dios. Entonces, en ese trayecto de 3 días, él tuvo visiones. Y en una de esas visiones, él vio a un hombre que entraba, le ponía la mano en la cabeza, oraba por él y entonces él recibía la vista. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque en los versículos donde Dios habla con Ananías, entonces viene y le dice, verso 10 del capítulo 9 de Hechos, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Diga conmigo discípulo. Un discípulo, porque yo quiero que entendamos lo que está pasando aquí. Primero, mantenga esa palabra en su mente. A quien el Señor dijo en visiones, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. O sea que Saulo estaba orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Saulo había estado meditando, orando, viendo en una visión a un hombre que se llamaba Ananías, que llegaba y le ponía la mano encima y lo sanaba. ¿Okay? Entonces Ananías recibe instrucciones precisas para ir a tratar con un hombre desconocido, un hombre al que él a lo mejor lo único que escuchó es lo que le dice enseguida, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y Ananías lo único que tenía en mente en ese momento era, este hombre es muy malo, este hombre es un asesino, este hombre ha dañado a la iglesia, este hombre ha dañado a tu pueblo. Pero entonces el Señor le dice, no Señor, él es un instrumento escogido y Dios lo envió a orar por este hombre. Ahora yo quiero que tú revises la palabra discípulo. Discípulo en este contexto está solamente significando que es una persona que estaba en el grupo de los que aprendían de los llamados apóstoles.
Ahora, los apóstoles en su momento, cuando Jesús estuvo acá, Él estaba caminando con ellos y Él los enseñaba, por lo tanto ellos eran los discípulos, ellos aprendían, ellos eran estudiantes. Discípulo significa eso, un estudiante. Si te fijas, aquí no dice, entonces había en Damasco un profeta llamado, no sé si te está cayendo el 20. Espero que te esté llegando la información desde el Espíritu. Entiéndelo con tu espíritu, abrázalo con tu espíritu, porque era un estudiante de la palabra, era un estudiante, un seguidor de los discípulos o de los ahora apóstoles de Jesús, llamado Ananías, pero un discípulo. Quiero que lo oigas, lo digas, lo pienses, lo sientas, porque tú y yo, hermano, a veces estamos en esa posición de discípulo y como discípulo decimos, es que yo como discípulo tengo que esperar que me den una orden, tengo que esperar que me diga mi maestro qué hacer o mi pastor qué hacer, mi director qué hacer, mi dirigente qué hacer, mi ministro me tiene que decir qué hacer. Y generalmente estamos esperando hasta el último momento para escuchar una voz humana que nos diga qué hacer. Cuando en este caso el discípulo escuchó la voz de Dios hablándole y diciéndole ve a tal lugar, que fue a la calle derecha. Fíjate, le dijo cómo se llama la calle. Le dijo, busca en ella la casa de Judas. En la casa de Judas, que era otra vez un nombre muy común, no era fácil encontrar la casa de Judas porque había muchos Judas. Y tercero, encuentra a este hombre llamado Saulo y le dice su origen de Tarso, y él está haciendo tal y tal y tal cosa. Él recibió información extremadamente exacta para trabajar con la vida de Pablo. Él pudo haberse sentido en ese momento como, ay, caray, qué cosas se me están ocurriendo, ¿no? Ay, es que estoy escuchando voces, ay, de seguro cené demasiado. No, hermano, el Espíritu Santo está revelándole al hombre lo que él tiene que hacer para ir a rescatar una vida del infierno, para ir a rescatar a alguien que está ahora, su espíritu está dispuesto, su espíritu está abierto, su espíritu está esperando que alguien vaya y ore por él. ¿Y qué crees que está ocurriendo hoy en el mundo? Hay muchas personas que sí, si bien no se han portado bien en su vida, si bien han maltratado familia, si bien han sido ladrones, tal vez han sido asesinos, tal vez han sido personas que no han tenido un respeto ni por la vida, ni por el amor, ni por la familia, ni por nada en el mundo, a lo mejor ni por siquiera el amor propio. Hay personas que han estado viviendo de una manera desmedida, descuidada, en pecado, etcétera, etcétera. Pero esa es la realidad de muchos allá afuera. Y Dios está indicando, ora por esta persona. Ora por esta persona. Entonces tú tienes que aprender a entender la voz de Dios y darte cuenta de que el don de ciencia, esa palabra de ciencia, que Dios te diga detalles exclusivos, precisos de algo o de alguien, están ahí para los discípulos, para cualquiera que está necesitando. Yo quiero ir y ser efectivo en mi evangelización. ¿Qué es lo que necesito? Necesito que el Espíritu Santo esté conmigo. Entonces, yo te voy a dar 6 cosas o 6 áreas en las que tienes que orar. Te voy a dar 6 puntos que tienes que considerar para que el Espíritu Santo pues esté contigo y tú puedas, digamos, rescatar a esta persona, pero tienes que hacer en fe. La próxima semana vamos a hablar, la siguiente lección vamos a hablar sobre hablar en fe, andar en fe, movernos en fe, porque mucha gente dice que cree a Dios, pero a la hora de la hora solamente son palabras. Te quiero retar. Entonces, hay unos puntos que yo quiero que retarte a que tú los ores, a que tú los busques, a que tú tengas en consideración estar buscando en la gracia y en la presencia de Dios. Uno de los puntos, cuando tú oras por una persona, acuérdate que no podemos ir a predicar sin orar antes, sin estar investidos de poder. Investidos de poder quiere decir que yo estoy lleno de poder en el interior y en el exterior. Vestidos es por fuera, es por dentro. Entonces tengo que tener esto sí o sí. Tengo que tener
un tiempo exclusivo para interceder por personas a las que conozco. Aquí es propio que tú oigas la voz de Dios y digas, ¿por quién oro? No nada más lo hagas con el corazón, en el sentido de que a veces dices, pues mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, son los que más cercanos están, pero Dios te va a hablar y te va a decir, ora por fulano, ora por sutano, ora por perengano. Entonces primero haces una lista general de personas a las que tú les vas a dedicar tiempo de oración. En ese tiempo de oración vas a interceder de ellos o por ellos. ¿Qué es interceder por ellos? Es orar en lugar de ellos. Es decir, tú sabes que ellos están ahí y que necesitan oración. Entonces tú te vas a parar en la brecha y tú vas a decir, todo problema, toda dificultad que está en contra de ellos, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Yo declaro que ningún problema va a llegar a su casa, que los problemas que están se van a ir. Empiezo a declarar bendición sobre esa vida, sobre esa persona, y ese es el siguiente punto, que cuando yo estoy viendo a la persona como alguien a quien yo puedo defender, entonces empiezo a declarar, a decir lo que yo quiero en el ámbito espiritual que ocurra. Empiezo a declararle salvación, libertad, bendición, desataduras, o sea, empezar a decir que todo lo que quiero que ocurra en esa persona o en esa familia, en esa persona, primero intercedo por él, me pongo en la brecha en lugar de él y digo, Señor, en esta casa, Señor, que no entre nada malo, en esta casa que no venga ninguna maldición, que solamente vengan bendiciones, que solamente entre tu presencia, y empiezas a declarar. Por la intercesión empiezas a declarar las cosas que tú crees y ves en el espíritu que son necesarias en esa persona. Si ves que es una persona que es reactiva, que es agresiva, entonces empiezas a declarar que su corazón es pasivo, que su corazón es un corazón paciente, que su vida está siendo tocada por la paciencia, que su corazón está siendo atendido del Espíritu Santo, etcétera. Solo estoy dando ejemplos. Pero enseguida tú vas a ir a revocar. ¿Qué es revocar? Ya hiciste una intercesión donde tú estás diciendo, pongo mi pie aquí y yo me paro en la brecha por esta persona. Enseguida declaras las bendiciones que quieres que ocurran, las cosas que quieres que ocurran en la vida de esa persona, de esa familia, etcétera. Y ahora vas a revocar. ¿Qué vas a revocar? La Biblia nos dice, yo les doy autoridad para quitar los pecados y para retener los pecados. A quien se los retengan se los serán retenidos, y a quien se los quites les serán quitados. Nosotros no somos los que perdonan, obviamente, pero nosotros tenemos que actuar en la autoridad de Cristo, decir, Señor, yo quito todo pecado de su vida, yo prohíbo el pecado en su vida, yo prohíbo la maldad en su vida, yo prohíbo la maldad en su corazón, yo prohíbo los malos pensamientos alrededor de su casa, yo prohíbo que el enemigo traiga más problemas, yo revoco, Señor, sus problemas. Hoy declaro que sus errores están siendo en su corazón están siendo asimilados. Él está entendiendo, ella está entendiendo. Yo declaro que perengano, que fulano, que mangano está entendiendo de tu palabra, Señor. Él está abierto a tu palabra. Hoy, Señor, quito todo problema de alrededor de su vida. Hoy saco todo demonio de su casa en el nombre de Jesús. Y allí tú estás empezando a meterte al ámbito espiritual. Por lo tanto, es un buen momento, una vez que estás empezando es como si tuvieras matas o hojas o plantas de esas que salen, de esas que no sirven para nada, pero que le ahogan a las plantas que tú sí quieres tener, y las empiezas a sacar. Y dices, en el nombre de Jesús, yo lo declaro salvo, yo lo declaro abierto, yo declaro que su espíritu está dispuesto, está abierto, su oído espiritual está abierto, en el nombre de Jesús. De ahí te vas a pasar al quinto paso, que es la petición. Entonces ya pasamos por intercesión, por declaración, por revocación, por declaración de salvación y ahora por petición. Tú tienes que entender que la gente por la que tú estás orando no sabe orar, no sabe pedir. Si supiera, ya estuviera mejor su vida. Si supiera, ya estuviera salva. Si esa persona supiera cómo pedirle a Dios, no estaría batallando con su vida personal, familiar, laboral, espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tú tienes que pedir por ellos, tú tienes que ponerte, es como una forma de intercesión, pero ahora tu petición va a ser, Señor, que todo problema de mi vida se vaya, que toda situación en mi
familia que no pertenezca a tus planes se deshaga, que cada problema, que cada circunstancia, que cada error, que cada etcétera, tú le vas a empezar a pedir a Dios tomando el lugar de esa persona y le vas a decir: te pido por la familia, te pido por el trabajo, te pido por el negocio, te pido por etcétera, y sobre todo vas a estar pidiendo por su salvación. Y en el último caso, en el último tramo de tu oración por estas personas, siempre vas a dejar espacio para la revelación que el Espíritu Santo va a traer a tu vida. En momentos específicos Dios va a poner impresiones en tu mente donde tú vas a entender: aquí hay, tal vez te va a decir el Espíritu Santo, aquí hay un problema de celos, por ejemplo. Entonces tú vas a orar y vas a reprender los celos, vas a atar el espíritu de celos, vas a decir: Señor, prohíbo los celos en la casa, prohíbolos. Vas a hablar en contra de eso, pero tú vas a estar confiando que el Espíritu Santo te está dando palabra adecuada. Cuando tú tengas enfrente a esa persona, vas a saber detalles de esa persona, y así es como sabía Ananías que Pablo estaría orando o estaría orando y estaría esperándolo a él para que él fuera a orar, porque Ananías estaba en su lugar haciendo su trabajo, su quehacer, pero él estaba intercediendo también. Entonces cuando él intercede y de pronto le llega el nombre de Pablo a su mente, dice: ah, caray, como que estoy soñando, estoy divagando, no, el Espíritu Santo te va a dar detalles de esa persona, el Espíritu Santo te va a decir qué hacer, pero tienes que empezar por algún lado y no puedes simplemente dejarlo ahí, ¿ok? Ya sabes que tienes que orar, ya sabes que tienes que ayunar, ya sabes, pero ¿cómo lo haces? Tienes que interceder por la persona, ponerte en su lugar, declarar bendiciones para su vida, revocar problemas y asuntos que estén pasando en su casa. Tú vas a hablar en contra de los designios del enemigo sobre su vida, vas a declarar salvación, vas a pedir por ellos como si tú fueras ellos, y por último vas a esperar la revelación del Espíritu Santo sobre detalles de su vida. Y cree que el Espíritu Santo te va a estar hablando, porque en esos momentos tú vas a entender: ah, por eso tiene este problema, ah, por eso tiene este otro problema, ah, por eso vive así, ah, por eso está sufriendo acá, ah, por eso está pasando esto, por eso está pasando esto otro. Entonces, hermana, hermano, te invito a que des espacio al Espíritu Santo en este trabajo de la evangelización. No hay mucho más que decir por hoy. Te dejo con esta idea para que tú la recapitules, la estudies de nuevo y le des un espacio al Espíritu Santo. La palabra de ciencia es para todos los discípulos del Señor. Tú eres uno de ellos. Que el Señor te bendiga. Si esta enseñanza te gustó y te bendice, por favor comparte, dale like y suscríbete a nuestro canal, activando todas las campanitas.